Hola, bienvenidos a la videoconferencia del día de hoy. A nombre de Canaco La Paz, les agradecemos a todos, a todas que nos acompañen. El día de hoy tenemos el tema gestión de talento y por supuesto me da mucho gusto recibir a nuestro ponente del día de hoy, al ingeniero Alejandro René Sánchez Sánchez. Él es socio director de SATEC, Servicios de Asistencia Técnica y Comercialización, a quien agradecemos. Ya este es nuestro tercer tema del año, ¿no? En nuestro tercer tema vamos. Si me permiten, voy a hablar un poco de la semblanza de nuestro expositor del día de hoy. Él es ingeniero industrial, egresado del Instituto Politécnico Nacional, ocupando cargos como gerente y director de recursos humanos. Ha sido responsable de todos los procesos asociados a la función de recursos humanos en sectores como automotriz, telecomunicaciones, manufactura, metalmecánica, consumo masivo y cadena de abastecimiento para empresas con operaciones en México y Latinoamérica. Cuenta con diferentes diplomados, cursos y certificaciones mediante los cuales se ha especializado en temas relacionados con negociación, con sindicatos, gestión de recursos humanos por competencias, compensación total, desarrollo de habilidades gerenciales, construcción de equipos de alto rendimiento, modelos de gestión de alto desempeño, reingeniería de procesos de negocio, mejora continua y gestión del cambio organizacional. Agradezco mucho a Alejandro Sánchez por el tema del día de hoy y le dejo la palabra. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Me escuchan bien, verdad? Perfecto. Ok, muy bien. Si sienten un poquito de que se escucha ruido, me dicen, tengo aquí prendido un ventilador porque ya aquí en la Ciudad de México se nos adelantó la primavera un par de semanas y estamos, digo, yo sé que la temperatura no se va a comparar, pero para nosotros 33 grados ya es vivir en un horno. Entonces, andamos rondando esas temperaturas por. Un gusto verlos de nuevo en estas videoconferencias, agradecerles a todos el tiempo que se están tomando para podernos escuchar. Y pues bueno, sin más preámbulo, voy a preparar la presentación. Denme nada más. Muy bien. Me dicen si la pueden ver, por favor. Sí, confirmado. Ok, perfectísimo. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema bien interesante, de los que a mí personalmente me apasiona muchísimo de todo lo que es el tema de recursos humanos. Ustedes se habrán podido dar cuenta a través de los diferentes eventos formativos que hemos tenido que a mí me apasiona mi trabajo, me encanta mi trabajo, el tema de recursos humanos, pero particularmente lo que tiene que ver con desarrollo de talento, pues es lo que más me apasiona. De hecho, en el despacho todo lo que tiene que ver con desarrollo de talento y liderazgo es lo que personalmente doy o me gusta dar en términos de impartición de contenidos, porque me apasiona este tema. Entonces, desarrollo estratégico de talento es la tercera esfera del círculo virtuoso de recursos humanos. Acuérdense que ya pasamos por atracción de talento, ya pasamos por gestión de desempeño y ahora estamos trabajando, ahora vamos a ver desarrollo estratégico de talento. Esta parte me la voy a brincar, ya Lilian me hizo favor de hacer la presentación. Muchas gracias, Lilian, por los comentarios y la presentación. Vamos a tocar hoy cuatro temas muy importantes en el tema de desarrollo de talento, aunque hay muchos más y hay mucho más detalle. Por temas de espacio, de agenda, pues no vamos a poder entrar mucho a detalle de todo, pero voy a tratar de hablar de 360 grados de lo que es desarrollo de talento. Vamos a empezar por hablar de la diferencia entre talento y potencial, ¿no? Alguna vez a alguien le escuché una frase que decía que todos tenemos talento, pero unos más que otros, y eso es cierto. Sin embargo, una cosa es talento y otra cosa es potencial. Y lo que buscamos en las compañías es tener gente con potencial, porque hoy en las organizaciones el talento ya no es suficiente. Vamos a hablar un poquito más de eso. Vamos a hablar de algo que seguramente ustedes han escuchado, sobre todo si son apasionados del tema de recursos humanos. Algo que durante muchos años he escuchado se llama el principio de Peter. Y vamos a hablar desde la concepción de lo que es el famoso principio de Peter y cómo desde el área de recursos humanos podemos eliminarlo. Es más, no solamente podemos, tenemos la responsabilidad moral de eliminarlo. Vamos a hablar de cómo es un plan de desarrollo en 360 grados
Y vamos a hablar de algo muy importante en las organizaciones que hoy más que nunca se vuelve crucial por la falta de talento, por lo caro que está el talento, porque después de la pandemia muy poco talento regresó a trabajar o quiso regresar a trabajar, que son los planes de sucesión y un modelo que nosotros hemos bautizado en el despacho de movilidad interna. Nosotros desarrollamos una metodología para eso. No es el hilo negro, simplemente adaptamos algunas cosas a lo que ya tradicionalmente algunas empresas hacen, sobre todo las más maduras, pero nosotros hemos logrado hacer una adaptación a una forma muy práctica y muy local para que las organizaciones puedan implementarlo sin mucha ciencia y que eso no parezca ciencia aeroespacial. Aunque el reto sea organizacional, el verdadero cambio siempre ocurre a nivel individual y es por eso que tenemos que trabajar en el desarrollo de las personas. Cuando hacemos ingeniería o reingeniería organizacional, inclusive cuando hablamos de gestión del desempeño, estamos pensando en una relación colaboradora-empresa. Sin embargo, cuando hablamos del desarrollo de talento, es un proceso que se enfoca 99%, 98% en la persona. Y a través de este enfoque en la persona es que nosotros logramos tener impactos positivos dentro de la organización. Vamos a hablar entonces del primer módulo, sin más preámbulo, vamos a entrar a hablar de lo que es la diferencia entre talento y potencial. Y dice ahí la frase, cuando el ser competente no alcanza. Y ser competente es ser capaz de hacer lo que uno le pide al equipo hacer. Eso es la traducción de ser competente, contar con las habilidades, contar con las competencias, contar inclusive con las conductas para poder desarrollar un trabajo y poder ser un ejemplo a seguir para quienes les estamos pidiendo que hagan un trabajo similar dentro de nuestros equipos. Sin embargo, hay que tener claro que a veces, o muy regularmente ahora ya, el ser competente no alcanza. Y cuando hablamos de no alcanza, vamos a hablar de esta parte de talento y potencial. No son lo mismo, por ello es que debemos invertir en los. Entonces, vamos a dividir conceptualmente qué es talento y qué es potencial, porque esto nos va a servir para el resto de la presentación. Talento es algo que está directamente asociado con el poder hacer, el saber hacer y el deber hacer. Son las habilidades técnicas, la formación académica, las experiencias adquiridas, el comportamiento, que con el paso del tiempo vamos acumulando y vamos asimilando, teniendo claro que la antigüedad no necesariamente es seniority, ¿sí? Particularmente yo estoy muy en contra de los desarrollos por escalafón porque creo que el hecho de tener 10 años en una empresa no te garantiza que tengas el seniority para poder ocupar cargos superiores dentro de la empresa, pero ese es otro tema y es mi muy humilde y particular opinión. Entonces, ese es el tema de talento que tiene que ver más con el saber hacer las cosas, insisto, el saber hacer, el deber hacer, el poder hacer. Pero el potencial es algo que se relaciona principalmente con el bien hacer y el querer hacer, y por ello se convierte en el detonador clave de la acción, donde influyen variables como la voluntad, el deseo y la búsqueda de un beneficio tanto personal como profesional. Este diagrama, que seguramente ya lo hemos visto en algunas otras sesiones, nos ejemplifica muy bien la diferencia en lo que es talento y potencial y cómo a partir del talento uno puede obtener potencial. Es decir, mi traducción es, si un colaborador tiene potencial, forzosamente tuvo que haber sido talentoso, pero no necesariamente el ser talentoso le va a permitir o nos va a decir que la persona tiene potencial. ¿Por qué? Porque el potencial está compuesto de tres esferas. En este diagrama de Ben lo podemos ver. Está compuesto de tres esferas. La esfera de la habilidad es donde está el talento, es decir, los KPI, el cumplimiento de los KPIs de gestión bajo las conductas esperadas por la empresa. Que esto veíamos en la presentación pasada, esto es lo que mide el famoso Nine Boxes, la habilidad, entiendas habilidad igual a talento. La segunda esfera es la aspiración y la tercera esfera es el compromiso. Y la combinación que tenga la habilidad con las otras dos esferas es lo que nos va a determinar si la persona es un alto potencial. Ustedes seguramente han escuchado mucho el término del high potential o el alto potencial. Entonces hay que tener en cuenta que en las organizaciones hay el high performance, que es el alto desempeño, y el high potential, que es el alto potencial. Para estar al centro del diagrama de Venn, los famosos hypos, debemos tener las tres esferas. Voy a poner un ejemplo muy práctico del por qué la habilidad sumado con las otras nos da el potencial. Vamos a suponer que tenemos a un analista de recursos humanos y se está desocupando la posición de gerente. ¿Ah? Y este analista ha sido exitoso durante los últimos 5 años que está en la organización y la ha sacado del estadio. Cada que le hacemos la evaluación, el cuate en escala del 1 al 4, siendo la 1 más baja, 4 la más alta, el cuate siempre ha sido 4 y la saca del estadio. ¿Sí? En ese momento podemos decir que la persona no solamente ha sido talentosa, sino que ha sido talentosa consistentemente. Y entonces,
como nosotros somos una organización que está con miras al futuro e implementamos el modelo de gestión de alto desempeño del Nine Boxes, vamos orgullosamente con nuestro jefe y le decimos, no te preocupes, jefe, ya tenemos a la persona dentro de la organización que va a ocupar la posición de gerente de recursos humanos. Y entonces vamos y le decimos a Alejandro, que es el analista, oye Alejandro, pues como sabes, tu jefe se fue, tú nos has demostrado consistentemente que sabes hacer bien la chamba, has sido talentoso, tu desempeño ha sido superior al estándar, y pues bienvenido, te sacaste la rifa de tigre, como decimos por acá, a partir del próximo mes tú eres el gerente de recursos humanos. Y el cuate nos dice, gracias, pero no gracias. Y entonces decimos, ¿cómo? Todo el mundo esperaría que tú quisieras crecer, todo el mundo esperaría ser, evolucionar a ser el jefe del área. ¿Por qué tú no quieres? Y nos puede dar dos respuestas. La primera es que nos diga, a mí sí me interesa crecer, no solamente quiero ser gerente, sino quiero ser hasta director, pero no en esta empresa. Ah, caray, ¿y por qué no en esta empresa? Porque la cultura no se asocia conmigo, porque yo he visto que mi jefe, que el jefe de mi jefe lo hace sufrir, yo vi que mi jefe se enfermó, no gracias, no quiero pasar por esa. Por supuesto que yo sí quiero llegar a ser el director, pero no en la cultura de esta empresa. Y en ese momento lo que el colaborador tiene es que sí tiene la aspiración porque quiere crecer, sí tiene la habilidad porque ya no lo demostró consistentemente durante 5 años, pero no tiene el compromiso con la organización. Traducción, no cree en lo que la empresa quiere lograr y en la forma en la que lo quiere lograr. Entonces, no es un alto potencial. Y el otro caso es cuando nos dice el colaborador, gracias, pero no gracias, a mí déjeme donde estoy, yo estoy feliz. Seguramente ustedes han encontrado con este tipo de colaboradores en sus organizaciones que te dicen, no, aquí yo tranquilito, yo aquí pídeme lo que quieras, pero mira, yo aquí llego a mi horario, me voy a mi horario, te entrego lo que me pides, de repente te doy la milla extra, pero yo aquí estoy bien. La verdad es que a mí eso de ser gerente ni siento que sea capaz, ni siento que sea lo mío, qué flojera estar lidiando con personas, no, gracias. Entonces, lo que tenemos en ese colaborador es una persona que a lo mejor tiene el compromiso con la empresa, tiene tatuada la camiseta con la empresa, ha demostrado ser talentoso, pero no tiene la aspiración por crecer. Y por lo tanto, tampoco podría ser un alto potencial. Entonces, ser alto potencial implica tener las tres cosas. Ahora, ¿cómo nos podemos dar cuenta muy rápido si la persona tiene las otras dos cosas, que es la aspiración y el compromiso? Yo les invito a que antes de presentar a un colaborador se hagan estas preguntas con base en ese colaborador o inclusive se las hagan a su jefe actual de ese colaborador. La primera es, oye, ¿Alejandro estará pensando en cambiar de empresa en algún momento, en el muy corto plazo? Si la respuesta es sí, oye, y si es el caso, ¿cuál creemos que sea el motivo? ¿Dinero, desarrollo? ¿Cuál sería el motivo? ¿Cercanía, un tema familiar, problemas con el jefe? ¿Cuál sería? Y si encontramos esa respuesta, la tercera pregunta es, ¿nosotros como compañía estaríamos en posibilidad de retenerlo? Es decir, ¿estaríamos en posibilidad de eliminar lo que le duele? ¿Seríamos capaces de eliminar lo que le duele o de darle lo que pediría para quedarse? Si la respuesta es no, ya por ahí empezamos con una falla y seguramente esa persona no sería de alto potencial para la organización. Estas tres preguntas, como son muy básicas, que hablan del sentido de pertenencia basado en temas de aspiración y de compromiso. Ahora, para que nosotros podamos hablar de potencial, hay que tener claro que existe algo, nosotros en el despacho le llamamos PRPs o principios rectores del potencial. Y para ello, antes de entrar en el tema del desarrollo de talento, quisiera ser muy pragmático en algunas definiciones. Dentro del tema de desarrollo de talento hay tres componentes, las competencias, las habilidades y las conductas. Vamos a ver qué es cada una de ellas para poder identificar en qué momento de los procesos de recursos humanos estamos evaluando o identificando cada una de ellas y cómo estas en su conjunto definen lo que nosotros hemos llamado, junto con Daniel Goleman, por supuesto, la famosa inteligencia emocional. Pues vamos a ver primero qué son las competencias. Competencias en términos laborales se refiere a la capacidad que tiene un individuo para realizar una tarea específica y cumplir con los objetivos de manda. Otra vez, el saber hacer, el poder hacer. ¿Sí? Hay actitudinales, hay instrumentales, hay cognitivas, pero competencias es lo que evaluamos a través del modelo tradicional de Nine Boxes. Tenemos una gráfica, un tablero de talento, donde en el eje de las X tenemos los KPIs, es decir, el desempeño, y en el eje de las Y tenemos el cómo.
que regularmente las empresas son las famosas competencias. ¿Qué es una competencia? Trabajo en equipo, habilidad numérica, presentación de habilidades comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una competencia. La competencia es lo que define el cómo el colaborador está logrando un desempeño sobresaliente dentro del empresa, es decir, la forma en la que lo logra. Eso es una competencia. Pero una habilidad es una destreza o cualidad que se tiene u obtiene, es decir, puede ser aprendida o desarrollada para lograr cumplir ciertos objetivos trazados, es decir, es la capacidad de realizar de manera adecuada una acción, es decir, la competencia me dice que lo sé hacer, pero la habilidad me asegura que lo hago de la manera correcta, de la manera más eficiente y de la manera más eficaz. Esa es la diferencia entre una competencia y una habilidad. Y están las conductas, que son los comportamientos que demuestra un colaborador en el ejercicio de su rol, que regularmente están alineados con la cultura de empresa, o deberían de estar alineados con la cultura de empresa, y que regularmente dan paso a las competencias organizacionales. Estas conductas están altamente influenciadas por cuestiones personales, ¿no? Yo digo, ese es el ADN de la persona, porque están influenciadas por la escuela donde estudié, la sociedad en la cual me desenvolví, el núcleo familiar, el seno familiar en el cual viví. Todo esto influye en las conductas. Entonces, las conductas es un tema más personal, más que tiene que ver con el ADN de la persona. Las habilidades es la capacidad de hacer un trabajo, perdón, la conducta es la forma en la que uno hace un trabajo y la habilidad es la manera en la que uno busca hacerlo, perdón, es cómo hace uno un trabajo de una mejor manera. Creo que ponía eso en alguna presentación anterior, pero repito ahorita, vamos a suponer que voy a hablar del ejemplo de la comunicación, ¿sí? Nosotros, o más bien, voy a ponerlo en una tarea más coloquial. Vamos a hablar de cambiar un foco, ¿sí? La conducta es que yo tenga la voluntad de cambiar un foco. La competencia es que yo sepa que para cambiar un foco tengo que quitar una pantalla de una lámpara, darle vuelta al foquito, quitarlo y poner uno nuevo. La habilidad que me dice que para yo subir a cambiar el foco me tengo que subir en una escalera y mandarle jugando al malabarista. Que antes de cambiar el foco por seguridad, tengo que bajar el switch de la luz para que no me quede yo riendo, me den toques ahí. Y tres, que a lo mejor yo tome la decisión de poner un foco ahorrador en lugar de poner una lámpara incandescente que me va a permitir tener un beneficio económico en los gastos. Esa es la habilidad. Más al final platicaremos un poquito más de eso si hay algunas dudas, pero básicamente esa es la diferencia entre conducta, competencia y habilidad. Eh, Ahora, una vez que tenemos claridad de esto, ya podemos entrar en materia en la evaluación, en lo que es la parte del desarrollo de talento. Y para ello vamos a hablar de algo que es súper importante y que a nosotros, muchos de nuestros clientes nos dicen, oye Alejandro, pues queremos que nos des un curso de inteligencia emocional para nuestra gente. Y nosotros decimos, pero ¿qué quieres lograr con la inteligencia emocional? Porque la inteligencia emocional no es una habilidad. La inteligencia emocional no es una competencia. La inteligencia emocional nace de las conductas. Y a veces tenemos el mal concepto de que la inteligencia emocional o es una competencia, que no lo es, o es una habilidad. Y digamos que en la parte de la habilidad, la inteligencia emocional para nosotros en SATEC, decimos que la inteligencia emocional es la madre de todas las habilidades. Daniel Goleman dice que para que una persona sea exitosa laboralmente hablando, debe dominar tres frentes. El coeficiente intelectual, que tiene que ver con su capacidad analítica, raciocinio, aprendizaje, habilidad numérica, matemática, etcétera, etcétera. Con la pericia, que esto tiene que ver con la competencia, ¿sí? ¿Qué tan competentes para hacer un trabajo? Y la inteligencia emocional, ¿sí? Por lo tanto, las competencias, voy a separar la parte del coeficiente intelectual porque creo que está muy claro, las competencias están más relacionadas con la pericia, con el saber hacer una cosa, y el coeficiente intelectual, en tanto que las habilidades son las que están más asociadas con la inteligencia emocional. Este diagrama nos va a ayudar un poquito a entender a qué me refiero. Eh, Daniel Goleman dice que la inteligencia emocional consta de 5 factores. 3 autos, ¿sí? Yo les digo los 3 carritos, el autoconocimiento, el autocontrol y la automotivación. Y las otras que tienen que ver con habilidades sociales, que es la empatía y las habilidades sociales per se. Es decir, lo que está en azul es lo intrínseco y lo que está en verde es lo extrínseco.
Entonces, ¿cómo se traduce la inteligencia emocional en habilidades? Cuando hablamos de autoconocimiento, autocontrol y automotivación, estas conductas o esta parte de la inteligencia emocional se asocia directamente con el desarrollo de las habilidades que están enmarcadas en algo que nosotros le llamamos aptitudes personales. ¿Cuáles son? La conciencia emocional, la autoevaluación precisa, la confianza en uno mismo, la confiabilidad, es decir, cumplir lo que se promete, la adaptabilidad, y ahí está metido la resistencia al cambio o la no resistencia al cambio, la escrupulosidad, que tiene que ver con el enfoque en el detalle y en los resultados, la innovación y la creatividad, el afán de triunfo o lo que traducimos como motivación, el compromiso, que tiene que ver con el accountability, la iniciativa y el optimismo. Estas habilidades están asociadas con el autoconocimiento, el autocontrol y la automotivación. Y por el lado de las aptitudes sociales, se desprenden la comprensión de los demás, que se traduce en empatía o compasión, el desarrollo de personas o el desarrollo de talento, la vocación de servicio, ¿no? Ya ves que dicen por ahí que el líder está para servir, la diversidad, la conciencia, la influencia, ¿no? La comunicación asertiva, por supuesto, el manejo de conflictos o la resolución de conflictos y la colaboración o el espíritu colaborativo. Y esta es la manera en la que la inteligencia emocional, que parte del ADN de la persona, de un tema conductual, a través de un desarrollo que puede ser teórico o teórico práctico, evolucionan a las diferentes habilidades que necesita una persona para poder ser exitoso en un rol. Y por eso es que le llamamos principios rectores del potencial. ¿Cuáles son las habilidades que en X, Y o Z organización hacen o vuelven exitoso a un colaborador en el ejercicio de su función, teniendo claro que los principios rectores de la empresa A no necesariamente serán los principios rectores de la empresa B y tampoco serán los de estos dos los de la empresa C, porque eso tiene que ver con la cultura de empresa. ¿Vale? Ahora, una vez que ya vimos esta parte de la diferencia entre talento y potencial y de dónde emanan las famosas habilidades o los principios rectores del potencial, vamos a hablar del principio de Peter y cómo eliminarlo a través del desarrollo de estas habilidades. Dice el rol estratégico de recursos humanos en el desarrollo del talento con potencia. Wow, eso se escucha súper padre, se escucha súper motivador, se escucha como que el área de, como si una empresa que no tiene el área de recursos humanos no pudiera caminar. Y eso es cierto. Si una empresa no tiene recursos humanos no puede caminar, vamos a verlo. Vamos a hablar primero de lo que dice el principio de Peter. El principio de Peter, si a nosotros nos preguntan o ustedes le preguntan a una persona, oye, ¿has escuchado sobre el principio de Peter? Sí. ¿Y qué dice el principio de Peter? El principio de Peter normalmente lo traducen como decir que todos tenemos un nivel de incompetencia, lo cual es parcialmente cierto. En realidad, lo que el principio de Peter dice es que las organizaciones tendemos a promover a los buenos empleados hasta su nivel de incompetencia. ¿Sí? Mis colegas de recursos humanos, señoritas y caballeros, agárrense de la silla. Los principales culpables de que el principio de Peter exista en nuestras empresas somos nosotros mismos. ¿Y por qué nosotros mismos? Porque nosotros, en el afán de querer promover a la gente, no cuidamos darle un desarrollo de 360 grados. Vamos a hablar de eso ahorita. Eh, aquí les voy a presentar ahorita 3 señales de alerta que ustedes pueden diagnosticar muy rápido, comunicándonos con las personas. 3 señales de alerta que nos avisan si una persona está teniendo un deterioro de las habilidades o está entrando o está empezando a trabajar en el famoso principio de Peter. El primero, bueno, el primero es refugiarse en una especialidad. Cuando nosotros en un colaborador escuchamos un texto, o más bien, cuando nosotros a un colaborador le decimos, oye, necesito que hagas esta actividad, y el colaborador se niega a asumir tareas que no están dentro de su status quo, o tareas que él no domina, o tareas en las cuales no es especialista, le llamamos nosotros, se refugia en una especialidad. El cuate se rehúsa a tomar retos en los cuales él no se sienta capaz, no se sienta dominante, no conozca. Es decir, tiene miedo a hacer cosas distintas a las que él domina. Esa es la primera señal. Cuando el colaborador te dice, oye, no, pero pues yo, ¿por qué? Mejor dáselo a tal persona que es más experto. O, ¿sabes qué? No, yo no, porque yo la verdad es que ahí no tengo expertise. ¿Sí? Esa es una primera señal. La segunda es cuando la persona tiende a enfocarse en el desempeño pasado, y esto es el más tradicional. Cuando nosotros escuchamos a una persona decir que el pasado siempre fue mejor, o que tiende a resolver los problemas del hoy de la misma manera que resolvió los problemas del pasado, aunque no necesariamente esa sea la mejor solución. Nosotros le llamamos en el despacho cuando existe obsolescencia de gestión.
Siempre quieres liderar y hacer las cosas de la misma manera que lo has hecho durante 20 años y estás negado a escuchar formas distintas de hacer las cosas. Eso es otra señal de que la persona puede estar trabajando en el principio de Peter. Y la otra señal es cuando el colaborador exagera en aspectos de la función de liderazgo. Y este, señoritas y caballeros de recursos humanos, es el origen del famoso micromanagement. Es decir, cuando el líder o el colaborador, tiende a abandonar. Acuérdense que hemos platicado de que una cosa es delegar y otra cosa es abandonar, una cosa es el empowerment y otra cosa es el abandono. Y es donde el colaborador, por no ser experto, delega la tarea y deja de darle seguimiento y abandona a la persona. Es decir, asigna una tarea y deja a la persona a su suerte, ¿sí? O se va al otro extremo, se vuelve un líder ultra mega seguidor, micromanagement todos los días, como nosotros decimos por acá, todos los días le está soplando la nuca al colaborador, preguntándole cómo va y cómo va y cómo va. Resultado de un miedo a que las cosas no se hagan bien porque él no domina esas cosas, porque él no sabe de esas cosas. Y entonces delega, pero empieza a hacer micromanagement. Entonces es cuando la persona, el líder, colaborador, se va a los extremos. O asigna una tarea y abandona al colaborador o usa el micromanagement. Entonces, cuando ustedes detecten una, dos o las tres señales en un colaborador, principalmente en alguien que están promoviendo un cargo distinto, aguas, porque quiere decir que la persona está empezando a trabajar bajo el principio de Peter. Traducción, lo están llevando a su nivel de incompetencia. Y lo más seguro es que los resultados que les va a dar esa persona en el mediano plazo no van a ser los esperados. Entonces, hay que estar alerta a estas tres señales cuando ustedes promueven a un colaborador o un nuevo cargo, ¿vale? Ahora, pero ¿cómo podemos empezar a eliminar el principio de Peter? Vamos a hablar de cómo podemos mejorar las habilidades para aumentar primero la motivación. Acuérdense que lo más importante para que puedas tener alto potencial es que tengas aspiración y compromiso, es decir, que tú estés motivado para querer crecer. Entonces, vamos a hablar de la motivación. Este slide, les vamos a compartir la presentación, por supuesto, pero este slide yo siempre les he dicho a mis clientes y a los asistentes a nuestros cursos talleres. Sáquenle una foto, hagan la reducción, emíquenla y tráiganla siempre en la bolsa de la camisa o en la bolsa que usen del diario. Porque estos 5 pasos o estas 5 herramientas les van a permitir correr toda la ruta para poder desarrollar a una persona, pero también poder tomar una decisión de una manera objetiva y oportuna. ¿Sí? Ahí les va. La primera herramienta es reabastecer. Cuando un colaborador no está teniendo el desempeño esperado, ya sea conductualmente o por desempeño, tenemos que hablar de una fase de reabastecimiento. El reabastecimiento se enfoca en la necesidad de apoyo que requiere el puesto, incluyendo personas, presupuestos y autoridad. Y es contestarnos la pregunta, ¿el colaborador tiene todo lo necesario para desarrollar su trabajo? Es decir, ya nos aseguramos que el cuate no hace las cosas bien, no por culpa de él, sino por culpa de la organización que no le ha dado todas las herramientas, o por culpa del jefe que no lo ha acompañado, o por culpa de recursos humanos que no le dio una buena inducción, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ya nos aseguramos que si es un tema de él o es un tema nuestro. Si ya nos aseguramos de que la persona tiene todo lo necesario para desarrollar su trabajo, pero el desempeño sigue siendo inadecuado, la segunda fase es el reentrenar. Ok, ya estoy seguro que tiene los recursos. Ahora me tengo que contestar la pregunta que dice, ¿el colaborador tiene las competencias para desarrollar la función? Y si no las tiene, entonces tenemos que hablar de asignar capacitación actualizada para el ejercicio de una función, considerando las necesidades del puesto, tanto presentes como futuras. Es decir, ahí sí nos toca como empresa acabar de formar a la persona. ¿Sí? Ya le di los recursos, pero a lo mejor el cuate no es competente, hay que desarrollarle la competencia. Si ya le desarrollamos la competencia y además tiene los recursos y el desempeño sigue siendo inadecuado, entonces tenemos que entrar en la fase de reajuste. Y reajuste es, mientras el colaborador pertenece en el puesto, se analizan los componentes de su trabajo y exploran diferentes combinaciones de actividades y habilidades para cumplir con el objetivo. Esto es respondernos la pregunta de, ¿el colaborador está en un puesto que le motiva? ¿Sí? O sea, el colaborador siente que este cargo le va a permitir un desarrollo dentro de la empresa, o se siente que el cuate está encasillado, se siente que está sobrado, se siente que no utilizamos todas sus habilidades. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Si la respuesta a esta pregunta es sí, el colaborador está en un puesto que lo motiva y el desempeño sigue siendo el inesperado, entonces entramos en la fase 4, que se llama reasignar. Y es donde nos tenemos que contestar la pregunta si el colaborador está en el cargo correcto. ¿Sí? ¿Tenemos a la persona correcta en el cargo correcto?
Es decir, si el reajuste no fue suficiente, entonces debemos pensar en cambiar al colaborador a un cargo distinto, donde su desempeño pueda ser más alto. Acuérdense que no necesariamente entramos a la empresa al cargo para el cual tenemos vocación, entramos para el cual creemos que podemos dar los buenos resultados. Y con el paso del tiempo, pues nos dimos cuenta que el colaborador puede ser exitoso en otra área y que nosotros cuando hicimos su proceso de selección, pues nos equivocamos y lo pusimos en un cargo que no era. También hay que reconocer que nosotros nos equivocamos, pero que eso siempre es corregido. Ahora, cuando ya le dimos todo para que haga el trabajo, cuando ya lo acabamos de entrenar y lo volvimos competente, cuando ya lo pusimos en un cargo que motiva, cuando la persona sí está asociada con el cargo que está desempeñando, es decir, estamos seguros que la persona correcta está en el cargo correcto y el desempeño no es, entonces, señoritas y caballeros, toca la quinta fase, que es la quinta R y es retirar. Cuando todo lo demás no funcionó, es un cuate que no tiene la aspiración o no tiene el compromiso o no tiene las dos cosas y entonces toca o sacarlo de la organización o sacarlo por lo menos de ese proceso de desarrollo, porque es una persona que por más dinero, tiempo y esfuerzo que le invertamos, no vamos a poder desarrollar. ¿Sale? Está negado a querer crecer. Entonces, yo siempre digo, hasta tomémosla en cuenta cuando vamos a tomar la decisión de despedir a un empleado. Antes de correrlo, siéntense con el jefe y háganle estas 4 preguntas. Si en alguna de esas preguntas la culpa no es de él, sino de la empresa, aguas con tomar una decisión de sacar al colaborador de la ¿vale? Estamos cometiendo una injusticia. Ahora, ¿dónde está el tema de recursos humanos? ¿Dónde está el éxito de recursos humanos o el enfoque de recursos humanos? En estas 3 que están marcadas en naranja. El tema del desarrollo de talento va específicamente enfocado en la fase 2, en la fase 3 y en la fase 4, es decir, en reentrenar a la persona, volverlo más competente, en reajustar, ¿sí? Crearle un cargo motivador y en reasignar, es decir, moverlo organizacionalmente cuando la persona no está en un cargo correcto. Estas 3 cosas es en lo que se enfoca el desarrollo de talento. Desarrollo de talento significa ocuparnos del reentrenamiento, del reajuste y de la reasignación. ¿Sí? Ahí está traducido en procesos o en actividades más cotidianas lo que significa desarrollar talento y dónde tenemos que enfocarnos cuando de desarrollar talento se trata. Ahora, ustedes han escuchado, hay otro elemento, digo, aparte de la inteligencia emocional y demás, hay otro elemento que impacta mucho en el cambio de las conductas, es decir, en la aspiración y el compromiso. Acuérdense que todo esto lo estamos haciendo partiendo de que la persona es talentosa, ¿no? Hizo bien es una persona de alto desempeño. El otro elemento que influye en el cambio de las conductas, en que una persona pueda tener aspiración y compromiso, desarrollo inteligencia emocional y como consecuencia habilidades principios rectoras del éxito, tiene que ver con algo que se llama el efecto Pigmalión. Seguramente ustedes, sobre todo los que son psicólogos o han estudiado la parte de psicología, han escuchado el famoso efecto Pigmalión. ¿Sí? El efecto Pigmalión es un fenómeno muy conocido por la psicología por el cual las expectativas externas sobre los resultados de una persona son capaces de afectar los mismos. Traducido, se conoce como la profecía autocumplida y tiene gran importancia cuando de mejorar el desempeño a través de las conductas se trata. Esto es lo que en resumen dice el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión dice que nuestras creencias sobre otras personas influyen en estas personas, o sea, influyen en las acciones que nosotros tomamos en otras personas y esas acciones impactan las creencias propias de la otra persona que causan una modificación en la conducta de esa persona hacia nosotros y entonces refuerzan el pensamiento o el criterio que nosotros tenemos. Eso se escucha muy confuso. Voy a ponerlo en un ejemplo. Esto es cuando un jefe le dice a un colaborador, oye, te voy a asignar este proyecto porque creo en ti, porque he visto tus habilidades y creo que eres capaz de hacerlo. Tú eres mi gallo, como decimos por acá, y yo sé que tú vas a poder con ese proyecto. ¿Sí? Nuestras creencias van y motivan una acción, que es ir y delegarle el proyecto a la persona y echarle todas estas flores. Cuando el colaborador escucha que su jefe cree en él, que lo siente capaz, entonces el cuate empieza a modificar sus creencias sobre él. Ah, si mi jefe dice, seguramente sí puedo. Si está viniendo conmigo es porque cree que puedo. Y si él cree que puedo, yo también creo que puedo. Y entonces cambio la creencia que yo tengo sobre mi propio autoconcepto. Como yo creo que puedo, influido porque mi jefe también cree que yo puedo, entonces salgo y ejecuto y cumplo con el proyecto. Hago el proyecto y doy buenos resultados. ¿Sí? Es decir, causa que yo tengo una acción y una acción positiva. Y entonces
voy y le digo a mi jefe, jefe, aquí está el proyecto que me encargaste, gracias por confiar en mí. Y el jefe dice, ¿ves? Como si tenía razón, al creer en ti, yo sabía que tú podías. Entonces, el resultado de ese proyecto refuerza la creencia que yo tuve en ti de que sí podías con el proyecto. Espero que la explicación haya sido un poco más clara en cómo el efecto Pygmalion influye en la modificación de las conductas. Pero también les tengo una mala noticia. El efecto Pygmalion puede ser nocivo. Y entonces, imagínense cuando este círculo que ahorita pareciera virtuoso, se vuelve un círculo donde el jefe, en lugar de decirle al colaborador que puede, todo el día se la pasa diciendo que es un inútil, que no sabe, que no puede con el trabajo, que puras broncas con él, que no tiene ni idea. Y entonces el colaborador dice, pues a lo mejor mi jefe sí tiene razón, soy un inepto, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Y entonces, como consecuencia, no hago bien las cosas. Y entonces, al no hacer bien las cosas, le refuerzo la idea a mi jefe de que ya ves, como yo decía que era un inútil, hay que correrlo. También el efecto Pigmalión puede ser nocivo, sobre todo cuando es bien utilizado por malos líderes. Entonces, aguas y debemos de estar conscientes que uno de los principales modificadores de conducta es el efecto Pigmalión en las organizaciones. Ahora, vamos a hablar del desarrollo de 360 grados, la importancia de los planes y las rutas de carrera. Esto ya vamos a entrar en la parte técnica del desarrollo de talento. Todo parte del proceso de evaluación de desempeño y lo veíamos hace un mes. Señoritas y caballeros, sobre todo los que están en áreas de recursos humanos. Si ustedes no tienen un modelo de evaluación de desempeño, no van a poder hacer desarrollo de talento. Primero, porque no tienen ni cómo mapearlo. Primero, porque no lo tienen identificado, mucho menos tienen identificadas las áreas de oportunidad que hay que mejorar. Entonces, todo proceso de desarrollo de talento emana del proceso de evaluación de desempeño, es decir, es el paso que sigue a la evaluación de desempeño. La matriz de 9 posiciones combina las variables de desempeño, KPIs y competencias con, o comportamientos esperados con la organización. Cuando comparamos desempeño versus competencias, lo que estamos evaluando es talento, pero cuando comparamos desempeño versus habilidades, entonces lo que estamos evaluando es potencial. Aquí está, es el eje de las Y, el eje de las X, y cuando el eje de las X, en lugar de competencias como el trabajo en equipo, tiene un principio rector como la comunicación asertiva, entonces no estamos evaluando talento, estamos evaluando. Nosotros en el despacho tenemos una prueba que se llama PAMS, de 84 reactivos, que mide cómo están las habilidades, los principios rectores del potencial general de un colaborador y nos permite mapearlo en un tablero de 12 posiciones y decir en qué posición está la persona, su habilidad versus su desempeño, y entonces traducimos este tablero de 9 cajas en un tablero de 12 cajas donde evaluamos no talento, sino potencial. Es decir, nosotros en el despacho tenemos la metodología para determinar talento, pero también para determinar potencial. ¿Vale? Entonces son dos cosas distintas, se usa la misma metodología, lo único que cambia es lo que está en el eje. Esto es para sobre todo las personas que están en DO, tengan claro qué están evaluando, qué van a obtener si evalúan desempeño versus competencias y qué van a obtener si evalúan desempeño versus habilidades o PRTs. Vamos a hablar ahora de la pirámide de desarrollo. Dice, encontrar talento no es labor sencilla, aunque el mayor reto consiste en mantener ese talento dentro de la empresa. Es decir, personas que además de tener un alto desempeño, aspiraciones y compromisos, demuestran tener el potencial para querer y poder desarrollarse dentro de la empresa. Por ello, debemos entrar en un proceso evolutivo para pasar de los sistemas de capacitación tradicionales a la implementación de estrategias que garanticen la permanencia de este talento. Esta pirámide nos va a ayudar. La pirámide dice que tenemos que partir, antes de salir a desarrollar a nadie, lo primero que tenemos que hacer es definir la ruta de carrera de esa persona. ¿Qué es la ruta de carrera? Aquellos cargos que puede, debe ocupar un colaborador como parte de su desarrollo dentro de la una vez que ya definimos la ruta de carrera, ahora hay que definir el plan de carrera, es decir, los conocimientos técnicos y habilidades humanas y de liderazgo o de liderazgo que el colaborador sujeto de ese plan debe adquirir para ser exitosa en la ruta ascendente de la carrera, es decir, ser exitoso en los cargos que va a ir ocupando paulatinamente. Y una vez que ya definimos plan y ruta, ahora hay que definir el modelo de retención, que es el proceso diseñado para retener al talento con potencial a través de la materialización y capitalización de sus rutas y sus planes de carrera, y entonces podemos hablar que tenemos un plan de desarrollo. Vamos a segmentar qué es la ruta de carrera. Y si un colaborador podrá moverse en forma lateral o ascendente, mi recomendación siempre es que empiecen por movimientos laterales. Y para ello inicialmente se deben definir dos aspectos, ruta de carrera y plan de carrera. La ruta de carrera, ¿qué es?
vamos a usar este organigrama, que ustedes ya han visto este diagrama muchas veces en otras presentaciones, y uso el mismo diagrama para mandarles un mensaje de que las 5 esferas están ligadas y que todo nace inclusive hasta de la misma parte de aplicación de talento. ¿Vale? Entonces, este diagrama nos va a ayudar a identificar a qué nos referimos con ruta de carrera. Primero vamos a hablar de los movimientos laterales o el famoso career stream. Es decir, una persona se puede mover lateralmente en el mismo nivel organizacional, es decir, en el rol de analistas, ¿no? Pero siempre lateralmente moviéndose de área. ¿Cuáles son los niveles, estos niveles laterales en los cuales un colaborador se puede mover? La contribución individual o dar el brinco a un mando medio, donde además de capacidades tendrá que desarrollar habilidades de liderazgo y hasta un nivel de gerente o ejecutivo, ¿vale? Entonces, la ruta de carrera puede ser lateral, dentro del mismo nivel organizacional, o puede ser ascendente, es decir, evolucionar jerárquicamente en la empresa, y eso le llamamos el career level o el nivel de carrera. ¿Por qué es importante tener en cuenta cómo es la ruta de carrera del colaborador? Porque cuando hablamos de movimientos laterales, las competencias aumentan conforme el colaborador se mueve. Pongo siempre este ejemplo. Vamos a suponer que el analista de nómina quiere crecer y se está desocupando una posición de analista contable, que está mejor pagada que el analista de nómina regularmente. El analista de nómina tiene los conocimientos técnicos y algunas de las principales capacidades para hacer análisis contable. Podría ser un candidato viable para pasar de un análisis exclusivo de nómina a un análisis contable de toda la organización. ¿Ah? O viceversa, si el analista contable pues gana más que, perdón, si el analista de nómina tuviera un salario más alto que el analista. Obviamente el tema de salario influye porque nadie se va a querer mover y también nosotros estaríamos locos si queremos mover a alguien lateralmente un cargo que gana menos, ¿no? Eso no es padre. Y ahí matamos la motivación. Entonces, suponiendo que el tema salarial ya está resuelto, él se puede mover lateralmente, pero sigue siendo un analista, solo que ahora deberá tener otras capacidades, otras competencias, ¿sí? A lo mejor deberá aprender sobre normas internacionales, a lo mejor deberá entender sobre impuestos y fiscal, si es que la persona que pasa de nómina a la parte de analista. Entonces, los movimientos laterales regularmente exigen un aumento en las competencias para que el colaborador logre algo que es muy importante en un colaborador y en su desarrollo. Se vaya convirtiendo en un experto funcional. Es decir, nuestros planes de desarrollo tienen que estar enfocados inicialmente en que nuestras personas se vuelvan expertos funcionales. ¿Qué quiere decir eso? Conozcan holísticamente la organización, porque conforme vayan escalando en la jerarquía, van a estar menos pegados en la operación y van a tener que tomar más decisiones sobre la operación. Pero si no conocen la operación, las decisiones que van a tomar van a ser fatales, sumamente malas. Entonces, primero, antes de mover a una persona jerárquicamente, antes de ascenderla, tenemos que asegurarnos que el cuate conozca lo más del negocio posible, se vuelve un experto funcional. Por eso es que nuestra recomendación es que siempre los movimientos de desarrollo sean laterales. Ahora, ya el cuate cumplió su ruta, ya lateralmente ya se movió lo que tenía que hacer, ya está listo para ocupar el siguiente paso de desarrollo. Como decimos por acá, ready to next step. Ok, ¿por qué es importante también tener en cuenta qué pasa cuando subimos jerárquicamente a un colaborador? Y lo que pasa es que cuando un colaborador se mueve jerárquicamente, las habilidades cambian o se tienen que adaptar conforme el colaborador va creciendo, ¿sí? Por ejemplo, en el rol de analista, el cuate se comunica. En el rol de jefe o de líder tendrá que comunicarse de manera asertiva. ¿A qué voy? Va a evolucionar su competencia a una habilidad. Nosotros, en los cursos que damos de desarrollo de habilidades gerenciales, lo primero que le decimos a los asistentes es que no les vamos a enseñar absolutamente nada, que están ahí porque ya tienen una capacidad y nosotros vamos a partir de esa competencia y les vamos a desarrollar una habilidad. Les decimos, por ejemplo, tú comunicarte sabes, hablas desde que tenías un año. Nosotros te vamos a desarrollar la habilidad de comunicarte, pero de manera asertiva. Tú a mandar ya sabes, tú estás aquí porque eres jefe, ya sabes mandar, ya sabes entregarle una tarea a otro colaborador. Nosotros, partiendo de que ya sabes mandar, te vamos a desarrollar la habilidad de delegar efectivamente. Tú regañar ya sabes,
Eres jefe. Tú cuando alguien no hace la cosa bien, lo traes a la sala y le das el jalón de orejas. Nosotros, sabiendo que ya sabes dar retroalimentación, vamos a evolucionarte esa capacidad y la vamos a volver una habilidad que se llama feed forward. Vamos a pasarte del feedback al feed forward. Entonces, nosotros en nuestros talleres no les enseñamos a comunicar, les desarrollamos la habilidad de hacerlo asertivamente, partiendo de que ellos ya tienen la competencia de comunicarse. Por eso es importante saber qué pasa cuando el colaborador se mueve de manera lateral y qué pasa cuando el colaborador se mueve en la parte vertical o en orden ascendente. Ahora vamos a hablar del plan de carrera. El plan de carrera se refiere a la capacitación que la persona debe tener, conocimientos, habilidades que debe desarrollar. Y para ello les voy a presentar este diagrama y aquí con este diagrama les voy a explicar por qué recursos humanos es el principal causal de tener a colaboradores en el principio de PIB. El plan de carrera tiene 4 fases: eventos de formación, programas de coaching y de mentoring, exposición y retención a través de la movilidad interna. Los eventos de formación nosotros le llamamos la fase formativa. La fase formativa contribuye hasta en un 30% al proceso de desarrollo de un colaborador. Es la transferencia de conocimientos a través de cursos. ¿Vale? La fase de coaching y mentoring nosotros le llamamos fase de crecimiento. Y esta fase contribuye hasta en un 50% al desarrollo de un colaborador. ¿Por qué? Porque en el coaching no le damos teoría sobre el desarrollo de habilidad. Le damos coaching y mentoring para que el cuate ponga en práctica esa habilidad y nosotros logramos identificar si la aprendió y si es capaz de ponerla en práctica. ¿Sale? La tercera fase es la exposición, que hablamos de roles expandidos, proyectos y asignaciones. Y esto contribuye hasta en un 80% en el desarrollo del colaborador. ¿Cómo es la exposición? O más bien, voy a correr la ruta completa. En la parte formativa, yo le digo cómo es la habilidad de comunicación asertiva. Le digo que espero verlo conductualmente hablando en el día a día, cuando hablamos de comunicación asertiva. En el coaching, yo lo pongo en situaciones de negocio donde veo si el cuate realmente se está comunicando de manera asertiva. En la parte de la exposición, yo veo si su comunicación asertiva está dando los resultados esperados en el negocio, en el área o en el proyecto en el cual lo asigné, para ver que no solamente la aprendió y la sabe implementar, sino que además el cuate la interiorizó y ya forma parte de su cultura personal. Y cuando yo ya me aseguré que corrió las 3 primeras fases, entonces al cuate le formalizo su nuevo cargo y le formalizo su salario, es decir, ejecuto la movilidad interna. Muchos de los errores que cometemos en las organizaciones es que ponemos a las personas en su nuevo cargo sin haber completado esa ruta y 6 meses después nos damos cuenta que el cuate no fue. Y entonces alguien nos cuestiona y nos dice, voy a poner el ejemplo, con este mismo caso que traíamos del analista que se vuelve jefe. Entonces, convencimos a la organización de que gracias al talento y al desempeño que este cuate históricamente ha tenido, es el jefe. Ahora le vamos a dar la posición de gerente del área y nuestro patrón, el director general, nos dice, qué bien, well done, qué bueno que el área de recursos humanos está promoviendo al talento de esta compañía. Dele, póngalo de gerente. Y a los 3 meses el cuate empieza a tener problemas con el equipo, deja de dar los resultados, empieza a desquiciar al director general y entonces el director general nos dice, oye, pues este cuate nada más no, ¿eh? No sé de dónde sacaste que el cuate estaba listo para ser gerente. Y recursos humanos tiene la osadía de decirle, sí, señor director general, tiene usted razón. ¿Qué le decimos? El cuate nos falló. Todos creímos que el cuate era, pero miren, pues nos falló. No, no nos falló. Lo que sucedió es que no te aseguraste de desarrollarle las competencias que necesitaba el cargo y no te aseguraste de probarlo en un cargo similar, con algún proyecto o con algún rol antes de formalizarle el cargo. La culpa no es del colaborador, la culpa fue tuya como recursos humanos por no haber completado el proceso. Tú lo llevaste al principio de Peter por no asegurarte que el cuate tenía las habilidades para el nuevo cargo y que el cuate las interiorizaba y las podía poner en práctica. Y todavía hay organizaciones, espero que ustedes no sean de esas, y si son de esas, disculpen el comentario, pero todavía dice el jefe, oye, ¿y qué hacemos con él? Pues es que era muy bueno como analista, no lo quisiera perder. Ah, no se preocupe, jefe, pues lo regresamos al cargo que tenía. Pero su error, porque ahora tienes un analista ganando como gerente, pero que además ya no tiene la motivación, porque ¿qué crees? La vergüenza también es ajena. No solamente él está consciente que no pudo, sino que todo el resto del equipo sabe que lo promoviste, perdón, y el cuate no pudo. Y con esa presión social, con esa vergüenza, ningún colaborador puede seguir trabajando bien. Al final del día, más tarde que temprano, a lo mejor,
pero vas a acabar perdiendo al excelente analista por no haber hecho el proceso completo y quererlo llevar a un nivel para el cual tú no lo preparaste. A lo mejor el cuate sí tenía el talento, la aspiración y el compromiso, pero tú no lo formaste. Y es ahí donde el área de recursos humanos es la responsable de eliminar el principio de PIL, de no llevar a las personas a su nivel de incompetencia por no completar el plan de carrera. ¿Vale? Eh, Ahora vamos a hablar ya más a detalle de cada uno de los eventos. Elementos de un evento formativo, esto es más una parte más técnica. Para diseñar eventos formativos, nosotros siempre usamos la metodología de diseño instruccional de la metodología ADI, que es análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. ¿Por qué usamos esta metodología? Porque para nosotros poder diseñar eventos formativos debemos primero definir el programa, cuál va a ser el modelo pedagógico, las características que van a tener los estudiantes o los asistentes, los recursos y los tiempos de aprendizaje, las fechas de entrega, etcétera, etcétera. Una vez que ya hicimos el análisis de los requerimientos, ahora diseñamos el contenido, que es toda la parte didáctica, los objetivos de aprendizaje, las rúbricas de evaluación, las propuestas de contenidos, las actividades, cómo vamos a evaluar, si les vamos a hacer exámenes, si no les vamos a hacer exámenes. Es decir, cuáles herramientas vamos a usar para asegurarnos que la persona aprendió o recibió esa parte teórica o esa información. Después viene la fase de desarrollo, que es ya realizar los contenidos, diseñar los gráficos instruccionales, traer todos los recursos digitales, preparar las pruebas, preparar las dinámicas, etcétera, etcétera. Después, obviamente, viene la fase de implementación, que es la validación conceptual, pedagógica y didáctica, y tecnológica de las tres primeras fases, análisis, diseño y desarrollo. Y finalmente, la parte de evaluación, que es validación del propósito educativo del recurso desarrollado. Es cómo vamos a asegurarnos que lo que queríamos lograr, lo logramos. Es así de sencillo. Estos son 5 pasos muy sencillos de cómo elaborar un evento formativo. La verdad es que la presentación no se trata de cómo hacer cursos, pero quise traer esta parte porque son elementos fundamentales y claves que debemos tener en cuenta cuando nosotros vamos a construir o vamos a decidir por un proveedor que nos va a impartir un contenido formativo. Estos son los aspectos que tenemos que ver. Ahora, lo más importante de un evento formativo, pues no es tanto el diseño y eso, sobre todo si ustedes van a contratar a un proveedor que les imparte el curso. Lo interesante para ustedes desde RH es la parte de cómo nos vamos a asegurar que la capacitación va a tener un beneficio en la empresa. Y para ello, nosotros en el despacho usamos en nuestros cursos la metodología Kirkpatrick, que tiene 3 fases: diagnóstico, transferencia y evaluación. ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros para poder asegurar que la capacitación va a tener un impacto positivo? En la parte de diagnóstico, o lo que llamamos nosotros la parte reactiva, medimos la participación de los participantes y aplicamos pruebas diagnósticas previas, es decir, queremos ubicarnos en el contexto actual del colaborador o de los asistentes antes de que tomen el curso. ¿Dónde estamos parados hoy antes de tomar el curso? Obviamente esto se acompaña y se complementa con los resultados de las evaluaciones. ¿Okay? Entonces, una vez que ya diagnosticamos cuál es el punto de partida, ahora hacemos toda la transferencia del conocimiento, ¿sí? Y la transferencia del conocimiento tiene que ver con 2 cosas: determinar si se cumplieron los objetivos de aprendizaje y cuáles dinámicas y juegos de roles utilizamos para poder ir asimilando la teoría a un nivel práctico. Analizamos comportamientos, es decir, medimos la aplicación en el entorno laboral a través de dinámicas y juegos de roles o casos de negocio, y se diseñan proyectos bajo el método CAR, es decir, una vez que ya recibiste el curso, te dejo un proyecto para ahora, no solo, ya me aseguré que adquiriste el conocimiento y que lo puedes implementar. Ahora quiero ver si tú lo interiorizaste y eso puede ser parte de tu cultura de gestión dentro de la empresa. Y también evaluamos los resultados, medimos el uso de los criterios, utilizar programas de exposición y evaluaciones de habilidades, como por ejemplo los roles expandidos y toda la parte de exposición. ¿Vale? Entonces, nosotros en la parte de recursos humanos interna de la empresa, no tanto nos preocupamos por desarrollar el curso y el contenido, porque para eso hay proveedores, nos tenemos que preocupar en esto, ¿sí? En cómo evaluar, cómo diagnosticamos las necesidades de esa capacitación, cómo implementamos el aprendizaje y validamos y aseguramos el cambio de comportamientos, y cómo nos aseguramos que ese aprendizaje y ese cambio comportamental nos va a dar un resultado satisfactorio. Eso es por la parte de eventos formativos. Ahora, vamos a hablar de la parte de crecimiento, y aquí básicamente lo que quiero hacer es cuál es la diferencia entre coaching y mentoring, ¿sí? No es uno mejor que el otro, simplemente se usan en diferentes momentos. Pero antes de definir coaching o mentoring, hay que asumir que deben existir 3 cosas previas antes de dar coaching y mentoring. Primero, competencia.
después motivación, y es la suma de ambos nos va a dar una habilidad. ¿Qué les quiero decir con esto, señoritas y caballeros de recursos humanos? Que no pueden entrar a procesos de coaching y mentoring si primero no pasaron por la fase formativa del colaborador. La fase formativa está más enfocada en desarrollar su qué, en que el colaborador tenga un buen desempeño. Es decir, está enfocada en el saber hacer, deber hacer y poder hacer. Cuando ya nos aseguramos que el cuate sabe, debe y puede hacer, entonces nos vamos al desarrollo de habilidades, que es la parte de coaching y de mentoring. Entonces, no pueden entrar, no pueden hacer coaching o mentoring a un colaborador sin haberse asegurado que la persona es competente en el cargo o es competente para el cargo al cual lo quieren mover. ¿Sí? Porque si no van a pasar dos cosas. Van a tener que regresarse a la base cero cuando el cuate ya está en su nuevo cargo. Y dos, van a provocar que el colaborador, van a mandarle un mensaje a la organización que no es correcto. Y es decir, están premiando a alguien que de entrada ni siquiera está haciendo bien su trabajo. Entonces, antes de entrar en coaching y mentoring, antes de pasar por la fase de crecimiento, hay que asegurarnos que cumplimos la fase de formación. Entonces, una vez que ya tenemos claro que el cuate sí tiene la formación y sí tiene las ganas y la aspiración por crecer, entonces ahora sí les desarrollamos las habilidades, es decir, competencia más motivación es el potencial, ¿sí? La habilidad más la aspiración, el compromiso se convierte en potencial. Entonces, ahora sí que ya tiene potencial, ahora vámonos por dos vías. O lo podemos coachar, el coaching es el coaching ayuda al desarrollo de las habilidades a través de la exposición, a través de ponerlo en casos de negocio, situaciones reales de negocio, o podemos hacerlo a través de mentoring, que es ayuda al desarrollo de las habilidades, pero a través de la instrucción. Voy a poner un ejemplo muy rápido. Coaching es lo que todos nosotros hacemos de líderes con nuestro equipo, ¿sí? Le decimos, a ver, te encargo este proyecto y entonces le empezamos a evaluar con qué criterio toma las decisiones, cómo se comunica con las personas, cómo las lidera, cómo maneja sus tiempos, cómo maneja el estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Lo ponemos en una situación de negocio, vemos cómo desarrolla las habilidades y nosotros le vamos diciendo, mira, por aquí no, yo te recomiendo que hagas esto, de repente eres como muy brusco en el trato, tienes el tacto de un elefante para manejar a las personas, yo te recomiendo que seas un poquito más político, ¿no? Acuérdate que en las organizaciones a veces es mejor hacerlo políticamente esperado que lo estratégicamente correcto, no te busques broncas de gratis, la mejor batalla es la que no se libre, y le empezamos a dar un montón de consejos a la misma. Lo vamos coachando. Pero el mentoring, ahora imagínense que ese rol jefe colaboradores, ustedes son el director del área de cirugía cerebral y les mandan a un cuate recién egresado y tiene que hacer una cirugía. Ustedes no van a dejar que el cuate haga la cirugía solito, porque el cuate ha trabajado con puros muertos que no se van a quejar. Entonces, en ese momento, el director del sector o de la academia, ¿no? O de esta área del hospital, se va a parar junto de él y le va a decir, espérame, córtale aquí, córtale así, no más de 2 milímetros, no más de 1 centímetro, abre así, extirpa esto, córtale por acá, muévele por acá, sutura aquí, ¿sí? Le va a decir paso por paso qué quiere que haga, es decir, va a buscar que lo haga exactamente igual que él lo haría. ¿Para qué? Para reducir drásticamente el riesgo de error. Eso es un mentoring. Entonces, mientras que el coaching desarrolla a través de la exposición, el mentoring desarrolla a través de la instrucción. Entonces, los dos son muy buenos dependiendo qué es lo que tengan que hacer y lo que quieran. Ahora vamos a hablar de la fase de exposición. ¿Cómo se diseña un plan de exposición? Una vez que el colaborador ya nos aseguró que está formado y que tiene las habilidades, ahora, ¿cómo lo ponemos a chambear en una situación similar a la cual la vamos a poner el día de mañana? Bueno, primero tenemos que asegurarnos que las necesidades de información fueron cubiertas, que las necesidades de crecimiento fueran cubiertas, y ahora sí, vamos a ver para qué es talentoso y qué tiene potencial y buscar su desarrollo del siguiente paso. ¿Cómo es? Para desarrollar un plan de exposición hay que tener claras estas cosas. Primero, tener claridad de rumbo, ¿sí? ¿Cuál fue la ruta de carrera? Es decir, al cargo al que lo voy a mover, ¿forma parte de su ruta de carrera? Si no, ni lo hagamos. Diseñamos para la derecha y estamos caminando para la izquierda. Entonces, primero es asegurarnos que ese siguiente paso que va a dar está dentro de su ruta de carrera. Dos, cumplimos con el plan de carrera, es decir, ya lo formamos, ya le dimos las habilidades, ya nos aseguramos que el cuate tiene los PRPs para ser exitoso en ese nuevo cargo. Y la otra es, hay que revisar el descriptivo del cargo al cual va a ir, el cargo del descriptivo ocupar. Ahorita vamos a ver.
Después tenemos que evaluar el potencial, es decir, hacer una prueba previa de habilidades, evaluar la aspiración, evaluar compromiso, y nosotros siempre decimos aplíquenle la prueba PAMS para ver en qué parte de sus habilidades está. Ahora sí, asignamos. ¿Cómo lo asignamos? El plan de exposición puede tener diferentes asignaciones sin que necesariamente ocupe el cargo para el cual va a ir. Puede cubrir unas vacaciones, pueden darle proyectos, pueden darle roles expandidos, pueden inclusive usar algo que se llama colaborador sombra, es decir, ponerle a alguien en un cargo similar que lo esté observando para ver si se comporta de acuerdo a lo esperado. ¿Sí? Y por último, hacer una evaluación. Hay que hacer entrevistas con el colaborador de cómo se sintió en este experimento, qué peros le dio, qué contras le dio, si fue un cargo que lo vio, que fue una función que fue motivadora para él. Hay que ver, por supuesto, la evaluación de desempeño, hay que hacerle una evaluación a los 3 meses, o hay que hacerle una evaluación de ese proyecto, hay que hacer una evaluación de 360 grados, o sea, no solamente la opinión de su jefe y de recursos humanos, sino también preguntarle al equipo cómo fue que se comportó, preguntarle a su jefe cómo fue que se comportó, es decir, tratar de tener un overall performance de cómo la persona se comportó en este ejercicio de cobertura de vacación, proyecto, rol expandido, colaboradores. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa si no cuento con evaluaciones de desempeño? ¿Sí? Si no cuento con evaluaciones de desempeño para poder hacer un desarrollo de talento, entonces la otra opción que tienen, pero la verdad es que se queda corta, es hacer evaluaciones integrales de cultura. ¿Sí? Todo lo que vimos anteriormente va a ser relativamente sencillo si tenemos evaluaciones de desempeño. Pero ¿qué pasa cuando en mi empresa no hay evaluación de desempeño, pero yo quiero desarrollar a mi gente? Hagan evaluaciones integrales de cultura. Y cuando hablamos de evaluación integral de cultura, hablamos de clima organizacional, porque se evalúa el rol de recursos humanos a nivel de empresa. Hagan evaluaciones de liderazgo, porque ahí evaluamos el rol de los líderes. Y hagan evaluaciones del colaborador, de compromiso, porque ahí evaluamos el rol del colaborador. Solo que desarrollar talento únicamente basados en encuestas o en evaluaciones integrales de cultura tiene dos problemas. Una es que normalmente es un método que resulta incompleto. ¿Por qué? Porque ayuda principalmente en la mejora conductual, pero no en la parte de desempeño, no en la parte de los KPIs de gestión. Y la otra es que resulta ser subjetivo. ¿Por qué? Porque las encuestas de clima se basan en percepciones. Totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo. Son percepciones. No hay datos que por lo menos sustenten que una persona tiene o no tiene una habilidad. Simplemente es una percepción de que la persona no la tiene. Entonces, puede ser un método que es incompleto y puede ser un método subjetivo, sin embargo, puede ser un inicio para crear planes de desarrollo de talento cuando en nuestra organización no tenemos implementado un modelo de desarrollo, perdón, de gestión del desempeño. Eh, ahora, permíteme un segundo. Ahora, ¿cómo hacemos cómo el tema de evaluar integralmente pues, tiene varias ventajas? La primera es que le pone número a la casa, es decir, a pesar de basarse en percepciones, el resultado sí refleja el índice de favorabilidad en concordancia con el deber ser. Esto es lo que nos va a decir una encuesta de integral de cultura. Dos, involucra y compromete. ¿Por qué? Porque los planes de acción se construyen de la mano con los equipos impactados para poder identificar necesidades de formación y de desarrollo de habilidades específicas en las áreas. Y tres, permite la trazabilidad y la mejora continua, es decir, mide el progreso con base en resultados comparables y escalables, si nos va a permitir una mejora. Y dos, permite la implementación de acciones institucionales, es decir, crear programas a los cuales deberían de ir todas las personas de la empresa o todos los líderes de la empresa o todo un sector organizacional de la empresa. Es decir, nos ayuda a desarrollar por bloques y una formación que resulta genérica, sí, pero resulta de impacto y de beneficio para toda la organización o para parte de la organización, o para ciertos bloques de la organización. ¿Vale? Eh, Perfecto. Entonces, vamos a ver ahora cómo se construyen o se instituyen los planes de sucesión en la movilidad interna. Dice ahí, trabajando en el sostenimiento del talento y su know-how. Dice, para gestionar organizaciones debemos verlas, por lo menos a nosotros en el despacho nos ha funcionado así, el ver a las organizaciones como un tablero de damas chinas. Y quienes han jugado damas chinas saben a qué me refiero. Para los que nunca han jugado, les digo. El juego de damas chinas es una estrella de David. Empieza con, es un juego que se trata de mover canicas, de ir avanzando lugares vacíos, pero el tablero empieza lleno, es decir, no hay ni un lugar para el cual tú puedas avanzar, están todas las canicas sobre el tablero.
Y entonces, ¿por qué nosotros decimos que las organizaciones deben ser vistas como un tablero de damas chinas? Porque así son las estructuras. Digo, a menos que tengan problemas altos de rotación, pero regularmente la estructura organizacional está llena, está cubierta. Entonces, si nosotros hablamos de planes de desarrollo y de movilidad interna, ¿para dónde movemos a la gente si todos los cargos están ocupados? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y aquí está la ruptura de paradigmas en la función de recursos humanos, es para yo poder desarrollar el talento y tener una movilidad interna, ¿por qué creen que tengo que empezar? Por sacar a los que no funcionan. El desarrollo del talento comienza por sacar a los que no son talento, porque esa persona que no es talentosa está ocupando una posición que seguramente puede ser el next step, el siguiente paso de desarrollo de alguien que sí tiene talento y potencial. Y no lo podemos mover porque tenemos a un inepto ocupando ese cargo. Hay que quitar al inepto y poner al bueno ahí, porque si no, el bueno se va a acabar yendo de la organización y nos vamos a acabar quedando con puros ineptos, con puros cuates que están en la beca, que no dan los resultados o que medio hacen. Entonces, para que ustedes puedan empezar a mover gente y empezar a ejecutar sus planes de carrera y sus rutas de carrera, tienen que empezar por tomar las decisiones con las personas que no les están dando los resultados en la organización. ¿Sí? Nos guste o no, por ahí tenemos que empezar. ¿Por qué? Porque la organización está llena. Ahora, para poder tener talento, este diagrama de las 6B nos va a ayudar. Nosotros podemos tener talento a través de 6 cosas. Una es, está en inglés, es buy, es decir, traemos talento de la calle porque no lo tenemos adentro y no lo queremos desarrollar. O build, lo desarrollamos a nuestro propio talento dentro de las organizaciones. O borrow, es decir, tomamos prestado el talento de otras áreas, y eso sucede, nada más que lo hacemos de manera inconsciente cuando le decimos a alguien, oye, ese cuate que tienes es muy bueno para el Excel, préstamelo tantito para este proyecto, estamos construyendo un tablero, préstame a tu chavo o a tu chava, ¿no? Eso es borrow, eso es pedir prestado talento de otras áreas dentro de la misma organización. Ghost, ¿no? Que es mover internamente al talento, los planes de sucesión. Vine, que es retener al talento con potencial, es decir, una vez que ya identifica el talento, ahora, ¿cómo le hago para que quiera permanecer dentro de la empresa? Y la otra es Bounce, prescindir de las personas con bajo desempeño. Entonces, más bien el diagrama empieza por el Bounce, ¿sí? Tenemos que empezar por prescindir de las personas con bajo desempeño y en función de eso, ver si lo compramos, si lo desarrollamos, si ocupamos la posición con alguien prestado, si movemos a alguien internamente, o si este nuevo cargo puede ser parte del plan de desarrollo de alguien dentro de la compañía. Entonces, de veras, señoritas y caballeros de recursos humanos, si ustedes quieren tener una organización dinámica, retener al talento a través de su desarrollo y su movilidad interna, tienen que empezar a tomar decisiones con las personas que no están dando el desempeño, porque esas son las personas que entorpecen el desarrollo de su talento y la movilidad interna y la retención del talento. El que no es bueno no va a buscar irse a otro lado, pues si está a gusto con nosotros, pero el que sí es bueno tiene la aspiración y el compromiso por crecer y permanecer, se va a retirar de nuestra empresa tarde o temprano. No los perdamos siendo consecuentes con los bajos desempeños. ¿Cómo se construye un plan de sucesión? Un plan de sucesión se centra en identificar y preparar a los colaboradores con potencial para asumir roles claves en la organización. Esta construcción del plan de sucesión tiene una fase de identificación, nace de la evaluación de desempeño y o de las encuestas integrales de cultura, si es el caso. Registro, es decir, perfiles de reemplazos, qué persona, una vez que tenemos el mapa de talento, ya podemos identificar qué colaborador podría ser sucesor de quién en un futuro cercano o mediano. Auditar, es decir, cómo vamos a hacer el comparativo de que la persona que va a ocupar el nuevo cargo realmente está listo para ocuparlo. Accionamos, es decir, lo ponemos a prueba en un cargo similar para ver si el cuate puede con el cargo y con el nuevo rol al cual lo podemos dirigir. Y por último, lo formamos, hacemos todo su plan de desarrollo para asegurarnos que tiene la formación, las habilidades y la exposición antes de llevarlo al cargo al cual lo queremos llevar. Esas son las fases de un plan de sucesión. Ahora, la movilidad interna como herramienta de desarrollo y sostenimiento del talento. ¿Sí? Como todo en la función de recursos humanos, se trata de tomar las decisiones en forma objetiva y basada en hechos y datos. Por ello, las oportunidades de desarrollo deben ser implementadas como una estrategia de reconocimiento para aquellos que exceden los resultados. Un programa de movilidad interna nos debería permitir, por un lado, evolucionar al talento de toda la empresa y por otro, reducir los costos de atracción externa de cargos con un nivel de especialización o seniority alto. ¿Sí? Un plan de movilidad interna tiene las siguientes fases. Primero, hay que definir los criterios de actuación y de comunicación.
Regularmente, los planes de movilidad interna se aplican solo a colaboradores de alto desempeño y potencial y que tengan al menos 3 años en la organización en el mismo rol. Eso es lo más recomendable. ¿Por qué 3 años? Porque un colaborador cuando llega a la empresa le tenemos que dar 1 año para que aprenda el cargo, 2 para que lo ejecute de manera plena y 3 para que veamos si tiene potencial de hacer cosas adicionales. Muchos de los errores que cometen las empresas, ya sea por necesidad o por gusto, o hasta por cultura, es que al cuate al año ya nos demostró los resultados y ya decimos, ya creemos que es Superman, y entonces lo vamos a evolucionar al siguiente cargo cuando ni siquiera ha terminado de aprender el primero. A lo mejor el cuate tuvo un golpe de suerte y nosotros ya lo queremos volver jefe. Mal. Mi recomendación es que no hagan movilidad interna de colaboradores, uno, que no tengan buenos desempeños y dos, que tengan menos de 3 años en la organización en el cargo que están ocupando. Dos, evaluar al talento aplicante, ¿sí? Una vez que ahorita vamos a ver cómo es el proceso de alistamiento. Pero el proceso de alistamiento nos dice que todo colaborador que esté al 65% de alineación no se recomienda. Si está entre el 65 y el 85, es recomendable con reservas, o sea, se recomienda hacer el movimiento, pero teniendo en cuenta que le faltan cosas por cumplir. Y tres, si es mayor al 85, entonces es un cuate que ya está listo para el siguiente paso. ¿Vale? Una vez que ya tenemos esas evaluaciones, entonces ahora hay que tomar la decisión. Y la decisión es, ojo, no necesariamente elegimos siempre al de mayor porcentaje, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay que considerar no solamente el talento, sino también si tiene el potencial y el riesgo de la movilidad, porque tampoco se trata de abrir un hoyo para tapar a otro. Y esto regularmente se hace en conjunto con el jefe que permite la movilidad y con el jefe que recibiría la movilidad. Retroalimentar y motivar los colaboradores no seleccionados y al ganador. Es decir, a las personas hay que decirles, las personas que no ganaron, hay que decirles no, claramente por qué no fueron seleccionados y qué fue lo que les faltó. Y a las personas que ganaron, a la persona que ganó, cuáles son los nuevos retos y expectativas que tenemos. Y también hay que hablar con los jefes de ambos colaboradores para establecer el plan de transición. No dejemos que los jefes se encarguen de eso. Nosotros como recursos humanos tenemos que ser los garantes de que eso se haga bien, ¿sí? Porque el jefe que suelta va a querer decirte que lo esperes 30 días, pero el jefe que recibe no se va a querer esperar 30 días. Entonces nosotros tenemos que mediar esos tiempos, es decir, tenemos que ayudar a definir cuál es el correcto proceso de transición. Y por último, cerrar el proceso, coordinar el proceso de transición y de onboarding en un nuevo cargo para el colaborador y definir en su caso cuál va a ser la trayectoria laboral en el nuevo cargo. Es decir, qué tan lejos está del nuevo salario, cuál va a ser su plan de crecimiento salarial, si es que está muy lejos del salario del nuevo cargo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque a veces en las organizaciones decimos, no, sí, dale el cargo, oye, y el salario, no, eso luego después, primero que nos demuestre qué es, bueno, ya nos demostró, ya hicimos formación, habilidades, ya lo expusimos, estamos seguros que él, esa cultura de que primero chambee y luego le damos el salario es nefasta. Eso es lo primero que hace que maten todo el tema de desarrollo de talento y movilidad, porque el colaborador siente que es explotado, porque siente que todo es para el vencedor. Si ya estamos seguros que la persona es, démosle el salario y formalicémosle el cargo, ya no hay dudas. No digamos ahora, no, ahorita que primero chambee y luego le damos el incremento, pues qué mala onda, eso es garrafal, eso es nefasto para la cultura de desarrollo de talento. ¿Vale? ¿Cómo se hace un proceso de alistamiento? Un proceso de alistamiento parte del análisis de la posición a cubrir, de definir cuáles son los criterios formativos que se necesitan en el cargo, de definir los criterios de experiencia, de conductas y de desempeño, es decir, cuáles son los principios rectores que van a hacer exitosa a la persona en ese cargo, y alistar y comparar el perfil del colaborador versus el perfil del cargo que pretendemos que ocupe. El alistamiento se hace en 4 vertientes. Se hace en la parte formativa, ¿sí? Donde nosotros comparamos el nivel de estudios, especializaciones y certificaciones de la persona versus el cargo al cual lo queremos llevar. La experiencia, procesos, herramientas de dominio, relaciones internas y externas y todos aquellos factores claves de éxito en el cargo a nivel de actividades y procesos que la persona debería tener para poder ocupar ese nuevo cargo. El desempeño, que es el que es, cuáles son las evaluaciones de desempeño al menos de sus 3 últimos años y si no tenemos 3 años, de los años más recientes que tengamos, teniendo en cuenta que si tiene 1 año o 2 años, pues no sería, digamos, en nuestra lógica del despacho, no sería un cuate sujeto de movilidad interna porque no ha cumplido sus 3 años en el cargo actual. Por eso ponemos ahí promedio de los 3 últimos años al menos. Y la otra son las competencias o habilidades que necesita la persona para poder
ser exitoso en el cargo a nivel conductual, que tiene que ver con la última evaluación de su clúster de competencias asociados al rol, principios rectores del potencial y o habilidades de liderazgo que requiere el nuevo cargo en su, ¿sí? Ahí están las escalas. Si es menor al 60 no es recomendable. Si es entre el 61 y el 80 es recomendable con reservas. Si es mayor al 80, los porcentajes que ustedes ven arriba es porque pues, hay que ponerle número a la casa. Entonces, esa es la ponderación que tradicionalmente se ocupa cuando tú vas a listar una persona. Si el cuate cumple la formación, gana 10 puntos. Si cumple la experiencia, gana 20 puntos. Si cumple el desempeño, gana 40 puntos. Y si tiene competencias, gana 30. Entonces, ¿qué pasa si el colaborador tiene la formación, tiene la experiencia, tiene las competencias, pero su desempeño ha sido malo? Tu calificación va a ser de 60. Traducción, no va a ser alguien que vamos a recomendar. Oye, ¿qué pasa si tiene las primeras tres y la última no? Pues evaluación será del 70. Entonces quiere decir que lo podemos mover porque puede darle resultado, pero hay que desarrollarle ciertas competencias o conductas. Recomendable con reserva. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, tiene el desempeño, tiene las competencias y tiene la experiencia, pero no tiene la formación? No pasa nada, tiene 90, puede ser recomendable. Ya a estas alturas del partido no me interesa mucho qué carrera estudió, me interesa que tenga la experiencia, el desempeño y la competencia. ¿Ah? Entonces, por eso es que está la escala de esa manera. Y básicamente, estos son los elementos de un plan de sucesión o de movilidad interna. Pues ya por último, como siempre, ponerle la gráfica de nuestras próximas sesiones. Hoy estamos parados aquí en la etapa 3 del programa de profesionalización de la función de recursos humanos. Nos faltan 2 sesiones para completar este programa, que es evaluación de puestos y compensación total, que es la videoconferencia de abril, y nos falta relaciones laborales efectivas, que es la videoconferencia de mayo. Muchas gracias a todos. Ahora sí, dejamos abierto el espacio, son las fechas, las van a tener en la presentación. Ahora sí, muchas gracias a todos. Dejo abierto el espacio para alguna pregunta. Voy a dejar. Muchas gracias, Alejandro. Siempre es un gusto escucharte con este tema muy completo. Muchas gracias. Sí, No, al contrario. quien guste escribir alguna pregunta, duda en el chat, aquí lo leemos. O quien quiera abrir su micrófono también lo puede abrir. De momento no tenemos preguntas. Está muy completa la información. Comentarles que ya les puse en el chat el cuestionario de satisfacción. Para Alejandro y para Canaco es muy importante conocer la opinión de ustedes y también pues trabajar en otros temas, ¿verdad? ¿Cómo ves, Alejandro? ¿Cómo ves a nuestros participantes el día de hoy? Pues muchos, qué bueno, me agrada. La verdad es que estoy Muchos súper emocionado. repiten. Muchos Muchos repiten también. Esto está súper padre. Y pues bueno, la verdad es que este contenido nos ayuda. Ya vamos cerrando este ciclo del tema que tiene que ver con gente. Ya las siguientes tienen que ver más con los dineros, como digo yo, y más con las decisiones de cómo administramos las relaciones laborales. Pero básicamente con esta presentación terminamos, pues me atrevería a decir el 70-75% de la esencia de la función de recursos humanos. Entonces, pues para mí es muy importante que pudieran ahorita poner sus comentarios o alguna duda, porque pues esta es la parte que cierra la pinza de lo que realmente es la vocación del área de recursos humanos y para qué estamos dentro de las organizaciones. Sí, muchas gracias. Estoy segura que muchos tomaron nota, de todo, estuvieron muy atentos. Eh, esta presentación, por supuesto, se las vamos a compartir. Alejandro amablemente siempre nos comparte la información. ¿Cómo la vamos a compartir? Cuando ustedes nos contestan el cuestionario, nosotros se lo regresamos con la presentación y con su constancia de asistencia, ¿no? Se los regresamos en el momento que nos contestan. Como, bueno, si no tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que desees aportar antes de concluir la conferencia, Alejandro. Pues yo creo que lo más importante de esta conferencia, Lilian, y para todos los que nos hicieron el favor de acompañarnos el día de hoy es esa responsabilidad social, organizacional, estratégica que tiene la función de recursos humanos para no llevar a nuestros colaboradores al principio de pie. A ver, los colaboradores no son malos en un rol. A veces nosotros no hacemos completo el proceso y los llevamos a ese nivel. Y la verdad es que cuando nosotros llevamos, o sea, cuando tenemos que prescindir de un colaborador
porque no hicimos nuestra chamba como Dios manda, como yo digo. Es bien doloroso perder talento en un nivel de aporte o contribución individual, porque lo quisimos hacer jefe y no lo formamos para él. Yo sé que hay muchos directores de empresa, porque me lo han dicho, que no creen en el desarrollo de las habilidades, ¿no? Que no creen que una persona pueda mejorar a través de un curso. Yo les puedo decir que efectivamente con el puro curso no va a mejorar. La transferencia de conocimientos no te garantiza el resultado. La transferencia de conocimientos tiene que ver con que transfieras el conocimiento, con que la persona lo pueda interiorizar, con que pueda ser capaz de ponerlo en práctica y con que esa puesta en práctica nos dé un resultado dentro de la organización. Entonces, no nos quedemos únicamente en los eventos formativos, o sea, busquemos ser muy integrales y busquemos cumplir las dos cosas, tanto las rutas de carrera como los planes de carrera. Eh, la Sí, res- perdón, quien guste acercarse a Alejandro con toda confianza, lo puede hacer para una asesoría. En el chat nos ponen que excelente, muchas gracias, todo muy completo. Muchas gracias, estuvo completa la explicación. Muchas gracias por escribirnos en el chat. Es lo que nos ponen, Alejandro. Muy bien. Pues no, al contrario, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y cualquier cosa, pues ya Lilian les compartirá mis datos. Si alguien tiene alguna duda o quiere platicar en específico de algo, con todo gusto platicamos ahí con los datos, me escriben por el chat, y podemos agendar alguna videollamada o algo así y con todo gusto podemos pues ahondar más en alguna duda o en algún tema que quieran profundizar. Sí, muchas gracias. Nos pone también excelente explicación. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Como siempre, a nombre de Canaco La Paz, te agradecemos que te hagas un espacio para traernos este tema. Nos estaremos viendo en abril. Creo que va a ser el 10 de abril. El Sí, 9 creo de que sí. abril, el 9 de Ujú. abril creo. Entonces, muchas gracias a todos. Daremos por concluido el tema del día de hoy. Que todos tengan un excelente día y buenas tardes. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.